Todo comienza en el 2012, cuando entrábamos al mes de octubre. La empresa donde trabajaba acababa de cerrar y aunque fue un momento difícil, fueron lo suficientemente responsables para darnos a los 8 empleados una buena liquidación. Entre ese dinero extra, la necesidad de escapar por un rato de la ciudad y las ganas de visitar a mi abuelo en su pueblo, decidí gastar entonces la liquidación de la mejor manera que se me ocurría. Llevar a mi novia a que conociera a mi abuelo y esa parte de mí de la que solo había escuchado en pláticas superficiales. Era un viaje larguísimo en carretera, sí, pero le tengo pánico a los aviones, así que, como siempre, era la única opción para hacer esa visita. Ni siquiera le avisé al abuelo que estaba en camino. Tenía muchas ganas de llegar y sorprenderlo. Tenía años que no podía ir a visitarlo y pensaba que sería una sorpresa agradable para él. Sin embargo, me faltaban unas 5 horas todavía para llegar cuando recibí una llamada. Me sorprendió justo en un pequeño descanso que hizo el autobús en el que aprovechamos para bajar a comprar un café y algo de comer en la tienda en el parador. Al contestar la llamada escuché la voz nerviosa de mi abuelo. Acabo de hablar con tu tía y me dice que vienes para acá. No es buen momento. ¿Ya estás muy cerca? Sorprendido le respondí que sí, que estaba por llegar y que iba con mi novia. En ese momento supuse que las sorpresas no eran lo que mejor le quería. Está bien. Voy por ti a la central. Avísame cuando estés por llegar. Antes de que pudiera responderle me colgó, y no pude evitar notar algo de molestia en su tono. Molestia o preocupación, pero no era algo que me gustaba escuchar a punto de invadir su casa por días con una chica que él ni siquiera conocía. Marisa, mi novia, me notó algo preocupado luego de la llamada, pero intentó animarme, cambiando la conversación. Subimos al autobús con el café y reanudamos el camino. Me quedé dormido. Se hacía de noche. Marisa intentaba ver la película horrible que aparecía en las pantallas del camión. De pronto, empecé a soñar cosas muy extrañas. Veía a mi abuelo molesto y se enojaba conmigo y empezaba a llorar porque fui a verlo. Esto me perturbó mucho porque en realidad nunca había visto llorar a mi abuelo. Ni siquiera cuando murió la abuelita. Ni siquiera cuando murió el tío Juan Antonio, el menor de sus hijos. El mismo momento en el que volteaba una y otra vez hacia mí en el sueño para reprocharme con los ojos llenos de lágrimas, se repetía sin parar. Pasaba una y otra vez hasta que, en un momento en el sueño, las voces de muchas personas comenzaron a llamar mi atención. Y entonces, una fuerte sacudida en la vida real me despertó por completo en cuestión de segundos. Cuando abrí los ojos, Marisa me tomaba con fuerza. El autobús se detenía al lado de la carretera de forma bastante atrabancada. El freno tan repentino y violento incluso tiró a una señora que por alguna razón se encontraba de pie en ese momento. Lo primero que pensé fue que era un asalto, en que quizás algunos malandros habían aprovechado la noche tan oscura y el paraje completamente desolado para robarnos. Pero en cuanto el vehículo se detuvo, los pasajeros empezaron a bajar. Y, más que asustados, parecían estar sorprendidos. Se bajaron con tanta premura que nadie ayudaba a la señora a pararse. Al contrario, pasaban a su lado apresurándose hacia la puerta. ¿Qué pasa?, le pregunté a Marisa. ¿No lo escuchaste?, me dijo, y se levantó sin decir más para salir también del autobús. Salí tras ella, y el chofer y demás pasajeros miraban hacia todos lados. Yo no podía ver más que sierra espesa alrededor y un cielo completamente lleno de estrellas. Conforme iba escuchando a los pasajeros preguntarse entre ellos y comentar, me di cuenta que un sonido abrumador había sonado sobre el autobús, obligándolos a frenar. No había habido ninguna luz, ningún carro alrededor, solo un sonido sobrenaturalmente fuerte se escuchó de repente,
y así como llegó, se fue. Un chico entonces empezó a comentar sobre que eran las famosas trompetas del apocalipsis, de las que se había hablado mucho meses atrás, pero que yo hasta entonces la verdad desconocía. El muchacho incluso empezó a mostrar videos de su celular a la gente alrededor y por lo que decían, los sonidos sí eran muy similares a lo que acababan de escuchar. El chofer reportó lo acontecido por la radio y kilómetros más adelante una patrulla de la Federal de Caminos le hizo detenerse para preguntarle qué había ocurrido y si todo se encontraba en orden. Mi novia no pudo dormir más el resto del camino y yo me quedé despierto para acompañarla. Para cuando llegamos, el abuelo ya nos esperaba. Me saludó con todo el gusto del mundo y se mostró feliz y amable con Marisa. Luego nos llevó a unos tacos que él conocía cerca de la central y que se encontraban abiertos a pesar de la hora. Por un momento pensé que quizás la incomodidad que mostró en la llamada había sido solo mi imaginación. Me puse de buenas, de hecho, y quise olvidarlo. Sin embargo, un rato después noté que el abuelo hacía tiempo y buscaba continuar la plática en la cena a pesar de que ya habíamos acabado y continuamente le repetíamos que estábamos muy cansados. 2 horas después, casi al amanecer, por fin estábamos camino a casa. Su casita era muy particular. En su momento era parte de un rancho de gran extensión donde tenían ganado y una zona de siembra. Eventualmente una carretera, hoy en día casi desierta, partió su terreno a la mitad, por lo que le expropiaron una gran parte. Después, en los 90, vendió otro tanto para quedarse prácticamente solo con el espacio de su casa. La tierra ya no daba para más. Al lado construyeron un parque con albercas y algunos juegos mecánicos. Un proyecto que parecía construido solo para lavar dinero o algo así, pues no había ni una ciudad cercana que pudiera llevar a la gente necesaria, ni era un lugar tan llamativo como para que valiera la pena hacer un viaje largo por carretera para llegar a él. Así pues, el parque fue abandonado poco después y por ahí del 2008 contrataron a mi abuelo para guardar la seguridad del lugar abandonado por las noches. A él no le costaba nada, pues vivía al lado, y no le venían nada mal unos pesitos extras al mes. Caímos rendidos al llegar a la casa, pero por alguna razón despertamos apenas unas horas después, antes de las 8 de la mañana. Esta vez el aire puro, el olor a la montaña, no me tranquilizaba ni me daba la paz que iba buscando. Más bien, el aire quemaba de lo frío que estaba. Se sentía en el ambiente la humedad de una tormenta que se avecinaba y el cielo gris me oprimía el corazón de alguna manera. En ese momento intenté disculparme con Marisa, pues le había prometido algo completamente distinto, pero ella me detuvo, diciendo que yo no tenía la culpa del clima. Horas después, aprovechando unos rayos de sol que se asomaban entre las nubes negras, Marisa quiso ir a caminar un poco. Me quedé con el abuelo, que se acercó a mí y me pidió que me fuera pronto. Algo molesto, sí, le dije que no había ido desde tan lejos para estar con él tan solo un día, pero él insistía e insistía, hasta que finalmente me tuvo que confesar de qué se trataba todo. ¿Cuál era la razón para que se comportara así y nos estuviera tratando de esa forma? Han sido unos días muy extraños por aquí. También en el pueblo. Hace 2 semanas, en la madrugada, me despertó un sonido en el cielo. Sonaba como si se fuera a acabar el mundo. Mi abuelo se detuvo. Prendió uno de sus cigarros sin filtro, de esos que siempre le han gustado, y continuó. Me levanté a revisar, pero no vi nada. Le di una vuelta al parque y tampoco. Días después, cuando bajé al pueblo, me preguntaron que cómo me había ido por acá con las trompetas del apocalipsis. Luego supe a qué se referían y les dije que se habían escuchado fuerte, no más, pero que no pasaba nada. Y bueno, resulta que en el pueblo sí.
que huyeron animales cuando se escucharon, y que en esos ratos hubo pleitos y balaceras, que la gente de alguna forma le terminaba atribuyendo a esos ruidos. Son supersticiones, abuelo, le dije interrumpiéndolo. Seguramente hay una explicación para ese sonido. Alguna maquinaria o algo trabajando cerca. Nosotros también lo escuchamos en la sierra un poco antes de llegar. No son solo supersticiones, me dijo ya visiblemente enojado. Yo sé reconocer entre esas cosas y lo que pasa en realidad, y lo que viene cada que se escuchan esos ruidos. No es superstición. Los he visto bajar el cerro. Me dio un escalofrío cuando escuché esa última frase, pero la voz de Marisa acercándose en ese momento jugando con el perro de mi abuelo nos hizo cambiar de tema rápidamente y ponernos de acuerdo con una seña de continuarlo después. En cuanto pude le dije, eso sí, que no me iría antes y que pensaba quedarme al menos unos días con él. A Marisa no quise decirle nada. Ya tenía suficiente nervio con lo que nos había ocurrido en el camino y de verdad no quería que tuviera una mala experiencia en ese lugar, tan querido para mí. Por la tarde preparábamos la cena afuera, pero una tormenta que se anunciaba con un viento muy fuerte nos hizo terminarla ya adentro. Un rato después ya nos caía un diluvio y los relámpagos apenas si nos dejaban platicar. Y entonces, un sonido. Un sonido se hizo presente entre relámpago y relámpago. Y fue la primera vez que los escuché. Y estaba a punto de preguntar si esos eran los sonidos a los que se referían, los que habían escuchado antes, cuando las caras de susto de mi abuelo y de Marisa me lo confirmaron sin haberlo preguntado. El perro de mi abuelo comenzó a ladrar hacia la puerta, y él se apresuró a cerrar las cortinas. Acto seguido apagó todas las luces. No se asusten, no pasa nada, pero es mejor así, nos dijo. Se escuchó un golpe fuerte afuera, el golpe de la reja, y mi abuelo corrió de nuevo hacia la ventana. Se había abierto de par en par la pesada puerta de reja que habían hecho entre el rancho y el parque para que el abuelo pudiera entrar directamente a dar sus rondas. El abuelo gritó una grosería y le pregunté si todo estaba bien. Sí, no te preocupes, pero vamos a cerrarla. Cúbrete. Tomé un poncho para la lluvia. Marisa intentó ponerse una chamarra, pero el abuelo le dijo que ella no iba a salir por ningún motivo. Le pidió, casi le ordenó, que esperara en la recámara de arriba. La casita era pequeña, pero tenía una sola recámara en el segundo piso, la que siempre usábamos las visitas. Marisa accedió a subir a regañadientes. Y subió. El abuelo y yo nos apresuramos a salir para cerrar. Al llegar a la puerta de reja, el sonido en el cielo, o en la tierra, o en todos lados a nuestro alrededor, volvió a estremecernos. El candado de la puerta se había roto en pedazos, como si fuera de juguete, y mientras intentaba cerrarla yo, atorado en el lodo, el abuelo corrió por una cadena y otro candado. Regresó minutos después y yo apenas había podido emparejar la puerta. Y en cuanto pudimos, le dimos varias vueltas a la cadena para luego cerrar el candado. El sonido en el cielo volvió a escucharse y cuando paró, entre los relámpagos y entre la lluvia, apenas pude reconocer otro sonido. Era un grito. Era un grito de Marisa. Volteé hacia la casa, asustado, y vi entonces su figura asomada en la ventana, viendo hacia nosotros, señalando algo detrás de donde estábamos. Miré en esa dirección, pero solo vi al abuelo acercarse a mí para jalarme de nueva cuenta hacia la casa. Cuando entramos, Marisa seguía gritando. Subimos a calmarla, pero no pudimos. Estaba
tan mal y de repente con tanta fiebre, que así en medio de la tormenta y los sonidos, salimos a toda velocidad al pueblo para llevarla al doctor. Marisa volvió en sí hasta la mañana siguiente, y en tan malas condiciones de nervios que tuve que hablarle a su hermana para que fuera por ella. Ella no podía viajar sola, era imposible que se fuera en camión, y yo nunca he podido volar. Así que horas más tarde estábamos en el aeropuerto esperando a su hermana, y 1 hora después estábamos el abuelo y yo viendo despegar el avión, aliviados quizás por haberla puesto a salvo y porque estaba ya en manos de su familia, lejos de ahí, lejos de esos sonidos. Regresamos a la casita del abuelo, cerramos bien las puertas, cenamos, y esa noche ambos pudimos ignorar los sonidos que de repente parecían venir del cielo y los ladridos del perro, aterrorizado por ellos. Al día siguiente emprendí el regreso a casa. El abuelo me aseguró que no tenía nada de qué preocuparme y que, de hecho, su hermano estaba también por llegar a visitarlo. Me pidió que me fuera con tranquilidad. A Marisa pude verla hasta días después de volver. Me había dado muchas largas para hacerlo. Le pregunté qué había ocurrido esa noche y me dijo que precisamente por eso no quería verme, que no quería recordar. Luego de intentar convencerla literalmente por horas, por fin me lo contó. Cuando salí con el abuelo en medio de la tormenta a intentar asegurar la puerta, ella estaba en la ventana, observando, mirando a nuestro alrededor, con una sensación de terror, hasta ese momento quizás infundado. Luego el abuelo corrió hacia la casa, y ella me vio a mí intentando cerrar el portón. Entonces, una luz parecía salir de entre los juegos mecánicos abandonados en el centro del parque. Lo primero que pensó fue que algo se había encendido tal vez, pero entonces una hilera interminable de siluetas caminaban atravesando la luz. Y esa visión la hizo gritar de terror. No eran siluetas normales, eran unas siluetas alargadas, altas, huesudas, demoníacas. Cuando por fin cerramos la puerta y la aseguramos con la cadena, un relámpago la dejó ver a una de esas criaturas apenas a unos 2 metros de mí. La pudo ver con claridad. Era un ser acercándose a nosotros, cauteloso, como se acercan los cazadores a sus presas. La figura estaba completamente desnuda. Su cara era horrible, con dientes protuberantes y puntiagudos, y con solo algunos cabellos, pero larguísimos. El rayo iluminó, sí, menos de 1 segundo, pero eso fue lo que vio, o lo que ella creyó ver. Quiero serles completamente honesto, yo siempre he tenido algún recelo a creerle por completo, pero recuerdo verla muerta de miedo. Recuerdo cómo se enfermó de terror. En ese entonces, cuando me lo platicó, le dije que quizás su imaginación confundió alguna figura en el parque, algún dibujo en uno de los juegos, pero eso solo la molestó. Nos dejamos de ver por completo poco después de eso. Cuando le platiqué al abuelo lo que había visto Marisa, no se mostró sorprendido ni lo negó. No quiso convencerme de nada, ni decirme que había sido solo la imaginación de mi novia. Solo dijo que no me preocupara, que ya solo de vez en cuando se escuchaban los sonidos del cielo. Ahora bien, sé que muchas personas relacionan esos sonidos con extraterrestres o con teorías de la conspiración, con el gobierno gringo haciendo experimentos y ese tipo de cosas, pero
No sé. A mí me parece, quizás, como un sonido de advertencia. Si me preguntaran, diría que es, sí, un sonido de advertencia cuando se abren portales a lugares a los que no deberíamos poder acceder. Y que lo que sea que existe en ellos accede hacia nosotros, hacia nuestra realidad. Yo nunca los he vuelto a escuchar desde entonces, y el abuelo dice que este año los habrá escuchado si acaso unas 2 o 3 veces. La gente en el pueblo ha dejado de hablar al respecto. Los videos que los muestran ya no son tan populares en internet. A lo mejor es para bien. A lo mejor es una buena señal. Al menos eso espero. Todas las noches antes de dormir, sin embargo, le dedico una oración al abuelo y le pido a mi abuela, donde quiera que esté, que no lo deje solo.